Las habilidades del investigador. Todos los días de nuestra vida pasamos averiguando cosas. Cuando le preguntamos la hora a nuestro compañero de al lado o nos preguntamos cómo estará el clima para el siguiente fin de semana. Si vamos al cine, averiguamos los horarios de las funciones. Consultamos mapas para llegar a alguna dirección. Incluso buscamos en internet alguna receta de cocina. Cuando estamos en una fiesta y alguien te agrada, comenzamos a averiguar sobre la persona en cuestión. ¿Dónde estudiará? ¿Quiénes serán sus amigos? ¿Tendrá novio o novia? Piensa en tu vida diaria y en qué momentos te has hecho estas preguntas. Te darás cuenta de que de alguna manera realizabas un tipo de investigación. Espíritu Sherlock Holmes. ¿Se acuerdan de Sherlock Holmes? El detective inglés de finales del siglo XIX, que se destacó por su inteligencia y su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Pues es muy probable que tú y muchos de tus compañeros tengan las habilidades de un gran investigador como él, y aún no se han percatado de esto. Razón por la cual, en este tutorial revisaremos algunas de las características que no solo Sherlock Holmes tenía, o cualquier investigador, incluso tú podrías tener y que te servirán para lograr tus objetivos. Las investigaciones no solo se dedican a resolver casos difíciles, como crímenes, sino también pueden llegar a interesantes descubrimientos de cualquier índole que puedan cambiar la historia de toda la humanidad o simplemente resolver un problema importante. A través de las investigaciones, y sobre todo la investigación científica, es que podemos gozar de vacunas y medicamentos. Es más, los descubrimientos de otros planetas fuera de nuestro sistema solar también son el resultado de muchas investigaciones. Su intervención es más notoria en el caso de la tecnología. Pero a todo esto, ¿cuáles son las habilidades que han acompañado a estas personas como tú y como yo, que se dedicaron al ejercicio de la investigación? A continuación les presentaremos las habilidades más importantes del investigador. ¿Quiénes hacen investigación? Todas aquellas personas cuya principal actividad es buscar nuevos conocimientos. ¿Tú crees que tú haces investigación? Por supuesto que sí, eres curioso, te haces preguntas y haces todo por conseguir las respuestas. Aunque de una manera menos formal, pero eso es hacer investigación. ¿Qué es la investigación? La actividad que involucra los métodos y técnicas utilizados para obtener nuevos conocimientos, explicaciones y comprensión científica de los problemas y fenómenos planteados. ¿Cuáles son esos requisitos para ser investigador? Seguramente tienes algunas ideas de cómo tiene que ser un investigador y te estarás imaginando un laboratorio lleno de instrumental para hacer experimentos. El investigador será una persona con lentes, que usa bata blanca, super nerd, con el cabello despeinado, que habla solo. También pensarás que el investigador tiene que ser muy inteligente y que el lenguaje que habla nadie lo va a entender. Sus notas están llenas de números que nadie entiende y fórmulas matemáticas muy complejas. Incluso pensarás que son personas que ganan o tienen mucho dinero, como para dedicarse a resolver sus propias preguntas o dudas respecto al mundo. No hay nada más equivocado a eso. El investigador puede ser una persona como tú y como yo. Solo lo va a caracterizar esa inquietud e interés por averiguar algo. Seguro tú has sentido esta inquietud en algún momento. Solo recuérdalo. ¿Cuáles son los requisitos para ser investigador? Para ser investigador no se requiere de mucho. Simplemente hay que tener ciertas habilidades. Y si no se tienen, se pueden desarrollar con la práctica. Nada que sea imposible de lograr. Porque si te das cuenta, una habilidad es la capacidad que todos tenemos para realizar una actividad. Así de simple. Si contextualizamos estas habilidades para que sean útiles para el investigador, pues solo tendríamos que especificar que estas habilidades tienen como propósito generar nuevo conocimiento. Como cuando tú quieres saber cuál es la película que se está proyectando en el cine. Tienes un objetivo y harás todo por averiguarlo. ¿Cuáles son esos requisitos para ser investigador? Si bien no hay una receta mágica para crear a un buen investigador, sí hay algunas habilidades que son muy útiles para lograr su objetivo. Entre ellas, podríamos mencionar las habilidades de observación, análisis, síntesis, organización, comunicación, creatividad y documentación. ¿Serán muy difíciles de desarrollar? Te preguntarás, si no cuento con estas habilidades, ¿será muy difícil desarrollarlas? Por supuesto que no. Aquí te vamos a decir cómo puedes hacerlo. Primero,
Comenzaremos diciéndote en qué consiste cada una de estas habilidades. Después, te daremos un ejemplo y además, te dejaremos tarea pendiente con un ejercicio en el cual puedes poner en práctica estas habilidades. ¿Estás listo? Observación. La observación es un proceso cuya función es recoger información sobre un sujeto, sujetos u objeto que se toma en consideración. Se analiza sus formas, colores, texturas, dónde está ubicado, en pocas palabras, qué es. En las investigaciones se observa con detenimiento y se organiza la información que se recogió de este proceso por escrito. ¡Observación! Ahora te invitamos a realizar alguna de las siguientes actividades. Análisis. El análisis comprende la observación rigurosa para poder identificar las partes, elementos o componentes, para poder comprenderlo. Se hace una revisión de uno o más de los elementos, el que se desee estudiar a profundidad. Es un método que va del todo a uno de los elementos de sus partes, es decir, de lo compuesto a lo simple. Solo se estudiará un aspecto, elemento o proceso. Análisis. La Red Interamericana para la Democracia realizó un índice de participación ciudadana en América Latina para saber qué países tienen más participación de sus ciudadanos en diferentes áreas de la vida cotidiana y que repercuten en la construcción de la democracia. En su observación, se dio cuenta que existen muchas actividades que forman parte de la participación ciudadana y no solo actividades, sino personas, instituciones, valores morales, entre otros elementos. Una vez que identificó cada una de las partes que le integran al todo, analizó cada uno a fondo, es decir, realizó un análisis y de esta manera se pudo comprender y profundizar en el tema. Análisis. Te invitamos a que intentes practicar esta habilidad con el siguiente ejercicio. Síntesis. La síntesis es un proceso por el cual se reúnen distintos elementos, que están dispersos o separados, organizándolos y relacionándolos. Una vez que se identifican los elementos de un tema o problema de investigación, se observa cómo se relacionan o cómo se organizan. Es un método que va de las partes del todo, es decir, de lo simple a lo compuesto, de ideas sencillas a conceptos más abstractos. Se trata de identificar lo esencial, lo más importante del todo. Síntesis. En una película que te guste, puedes identificar ciertos elementos que hacen posible la película, como lo son los actores, el guión, la edición, el audio, los efectos especiales, la dirección, la fotografía, entre otros. Piensa, por ejemplo, en las categorías que reciben premios internacionales. Hay desde cuestiones muy específicas como, por ejemplo, mejor actriz de reparto, hasta muy generales como mejor edición de audio. La película no es la historia, el guión, ni los actores, sino la suma de todos sus elementos, la manera en que se relacionan y cómo funcionan dentro de la película. Por lo tanto, la síntesis es la esencia, la idea principal, la exposición breve de un tema. Tiene que tomar en cuenta que una síntesis no es un resumen. Organización. A pesar de que la organización es un concepto que se utiliza a diario, hace referencia al ordenamiento que damos a las actividades para lograr una meta y que ésta sea lógica y secuencial. Es una habilidad del ser humano para poder colocar cosas en el espacio de acuerdo a algunos criterios en específico. Organización. Existen diferentes seres vivos a nuestro alrededor. Para su estudio, a lo largo de la historia, se propuso un orden para estudiarlos y clasificarlos. Primero, se dividió en animales y plantas. Después, se propuso otra división formada por microorganismos. Más tarde, se propuso la creación de otra clasificación para las bacterias. Y en 1959, Robert Whittaker propuso un reino para los hongos. Actualmente existen 5 divisiones llamados reinos para clasificar la diversidad de los seres vivos. Esto fue gracias a la organización que tuvieron los investigadores para poder disponer y agrupar en función de sus observaciones y análisis. Organización. Pon en práctica esta habilidad de organización y responde estas preguntas. En tu closet, ¿cómo dispones tu ropa para que sea más fácil identificarla?
¿Cuáles son tus criterios personales para acomodar tus cosas? ¿Qué crees que convenga más? ¿Dejar a la mano lo que casi nunca usas? ¿O al contrario, lo que más usas? En un supermercado, ¿te has dado cuenta cómo están ordenados los pasillos? Por ejemplo, los artículos de limpieza jamás estarán al lado del pan, ¿o sí? ¿Cuáles son los pasos para lograr realizar y exhibir un cortometraje? Ten presente desde una buena y original historia hasta su exhibición en algunas salas de cine. Es por esto que en las investigaciones se tiene que tener orden en los pasos para lograr un objetivo. Comunicar. La comunicación es una habilidad del investigador para poner en común y compartir su investigación, sobre todo a la hora de exponer sus resultados. La comunicación es una palabra derivada del término latino comunicare, que significa compartir, participar en algo, poner en común. A través de la comunicación, los seres humanos comparten información diferente entre sí, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. Con la información que vas recopilando, ya podrás armar una estructura de tu trabajo para comenzar a darle una dirección específica. Comunicar. Los documentales cinematográficos son una manera de presentar los resultados de una investigación. Te sugerimos realices el siguiente ejercicio. Ver 2 películas que abordan un mismo tema. Presunto culpable, año 2008. Directores, Roberto Hernández y Geoffrey Smith. Mi vida adentro, año 2007. Director, Lucía Agajá. Creatividad. La creatividad implica la acción de observar de manera distinta los elementos previamente existentes para encontrar la forma y la técnica adecuada de dar respuesta a su pregunta, solución al problema o forma de llevar a cabo una actividad. Creatividad. En el caso del investigador, este utiliza su creatividad al encontrar soluciones a los problemas que está estudiando. Al formular hipótesis, incluso es creativo al organizar los pasos a seguir para la investigación, así como a la hora de presentar los resultados. ¡Creatividad! Ahora pon a prueba tu creatividad. ¿Qué mejoras le puedes hacer a la siguiente bicicleta? Documentar. Es la aportación de documentos para probar o demostrar algo. Es toda aquella información acerca de lo que concierne a un asunto. Documentar. Si quisieras documentar sobre movimientos sociales en México, puedes recurrir a fuentes de información que tienen evidencia y constatan algunos aspectos del tema. Por ejemplo, periódicos, libros, pliegos petitorios, comunicados, fotografías, entre otros. Las bibliotecas siempre serán espacios donde podremos documentar nuestras investigaciones. Un ejemplo de esto es el Archivo General de la Nación. Es el órgano rector de la Archivística Nacional que debe custodiar, ordenar, describir y conservar los documentos que conforman su acervo, con el fin de facilitar y promover la consulta y aprovechamiento público. Documentar. ¿Qué documentos requieres para investigar la exportación de chicle que hizo México durante el siglo XX a Estados Unidos y Europa? Si quieres documentar la historia universal de la música, ¿cómo lo harías? ¿Qué información requerirías? Práctica. Algo que es muy importante que se debe tomar en cuenta es que las habilidades se desarrollan a través de la práctica. Solo tienes que intentarlo y ser constante. No te desanimes y aplícalo en cualquier oportunidad que tengas disponible. Recuerda que la práctica hace al maestro o al investigador. Referencias. Si quieres seguir conociendo más sobre las habilidades del investigador o metodología de la investigación, te recomendamos consultar los siguientes títulos. Hernández Sampieri, R. 2006, Metodología de la Investigación, México, McGraw-Hill. Salgado, Jorge A. 2007, Metodologías cuantitativas y cualitativas en las ciencias sociales, perspectivas y experiencias. México, Porrúa. Egg E. 1990, Técnicas de Investigación Social, España, Editora Gráficas. Hernández F. 2002, Metodología de la Investigación de las Ciencias Sociales,
República Dominicana, Editora Búho.